Buenas tardes, hoy vamos a presentar sobre nuestro trabajo sobre el monitoreo de humedad y temperatura. Este trabajo fue hecho por Johan Mesa, Natalia Maldonado y mi persona. Para generar el código se implementó un Python y Arduino, que los elementos utilizados fueron Arduino Uno, jumpers, un sensor de HT11, un protoboard, y para el software de la programación se incorporó en Arduino IDE y en Spider. Empezamos incluyendo la biblioteca DHT, lo que nos permite comunicarnos con el sensor. Luego definimos el pin al que está conectado el sensor y especificamos que estamos utilizando un DHT11. Creamos un objeto DHT pasando el pin y el tipo de sensor como parámetros. En la función setup iniciamos la comunicación serial y luego iniciamos el sensor con dht.begin. Dentro de la función loop leemos la temperatura y la humedad y enviamos estos valores al puerto serie para que podamos verlos en el monitor serial. Para la implementación del código comenzamos primero con los módulos. Seguido de eso, declaramos en dónde queremos que esté nuestro Arduino. En este caso sería nuestro puerto 3. Después ejecutamos una parte en donde se cierre y se abra nuevamente para que no haya problemas al momento de ejecutar el código y no estar conectando y desconectando seguido el Arduino. Después declaramos las listas con temperatura, humedad y la fecha y hora. Eso también va en un data frame donde se almacenan los datos, que fueron los anteriores de hora, temperatura y la humedad. Después pusimos un apartado en donde queremos ver las muestras que se desean ver. Después pusimos las gráficas como queremos que sean. En el caso de la temperatura es con grados Celsius y en el de humedad está con el porcentaje. En el contador de muestras leídas se inicializan las muestras en cero y con el bucle while se van a seguir ejecutando hasta que cumpla con el número de datos solicitados. En el bucle while se ejecuta hasta que cumpla con la cantidad de datos que se inicializó anteriormente. Con el bucle interno while se espera que existan datos para su posterior toma. En Arduino string, que sería igual a serialarduino.readline, una vez que se haya considerado que existen datos, se lee una línea completa desde el puerto serial y la parte de decode lo convierte en una cadena de texto Unicode. Posteriormente sigue datos array, que es igual a Arduino string split, el cual separa los datos tomados en una coma, esto considerando que en Arduino también están separados estos datos por una coma. Entonces se asume que todos los datos van a estar separados por dicho signo. En dato temperatura, dato humedad, existe arrays donde se convierten los valores tanto de temperatura y humedad respectivamente en cadenas de números de tipo float para posteriormente procesarlos. Así también está el de tiempo real, el cual busca la fecha y hora actual de cuando se están tomando los datos. Esto se imprime en la consola la temperatura y la humedad. Posteriormente está agregar la información respectiva dentro de las listas. Esto está con temperatura.append, humedad.append y fecha y hora.append, los cuales van a tener los datos dentro de sí, respectivamente de acuerdo a su tipo, si es temperatura, si es humedad y si es fecha y hora. También se creó un nuevo data frame donde ahí se van a recolectar los nuevos datos que tomó el sensor. Posteriormente está DF, que es la concatenación del data frame anterior con el nuevo que ya había recolectado los datos. Esto se va a guardar en un archivo de Excel con 3 columnas. El archivo se llama información y la hoja se llama datos, los cuales ya previamente se realizaron. Finalmente, dentro de las últimas funciones se encuentra la función de graficar, la cual va
a estarse ejecutando constantemente para dar la nueva gráfica en tiempo real de los datos de temperatura y humedad. Y finalmente está el contador, el cual incrementa de acuerdo a la generación de las gráficas el contador de datos leídos hasta llegar al número del contador de datos deseados que se realizó en el principio. Y finalmente se cierra el puerto serial. Con esto se concluye con la lectura de n datos y se envía el mensaje respectivo. A continuación, la presentación del proyecto en funcionamiento. Una vez ejecutado el código, nos dirigimos a nuestro archivo de Excel, que este debe estar en una misma carpeta junto con el código en Spider. Una vez en el archivo podemos comprobar que sí nos refleja las 30 muestras, también nos refleja con la fecha y hora, como se puede ver ahí. También podemos ver que la temperatura fue variando debido al aire de la semana, que fue de 29 a 45 grados. Muchas gracias.